Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3PSP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios, según los articula Sydney Banks, a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy tenemos el placer de tener a mi queridísima Marina Galán con el tema el pecado. Me intriga enormemente escuchar este webinario. Eh, Gracias a nuestra herencia histórica y religiosa, los seres humanos llevamos ya varios siglos un tanto marcados por el tema del pecado. Todas las tradiciones espirituales, sin excepción, apuntan a esta inescapable cualidad que tenemos de fallar, errar, faltar, transgredir o como quieras llamarlo, consciente e inconscientemente, aunque por supuesto no todas las entienden igual. ¿Cómo se explica desde los tres principios esta particularidad tan humana? ¿Cómo la aborda? ¿Qué posibilidades va alrededor de ella? Marina Ganal es practicante de los tres principios, coach, mentora y conferencista internacional. Vive en Querétaro, México, con sus tres hijos. Querida Marina, todo tuyo. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos por estar aquí. Fíjense que la vida es chistosa, es extraña y siempre está en constante invitación. Yo había escogido un tema completamente diferente y luego empezaron a suceder cosas que anulaban las posibilidades de hablar de esos temas. Yo sé que suena extraño, pero así fue. Y entonces me encontré ante la disyuntiva de hablar de algo que esté sucediendo ahorita de manera activa en mi vida o hablar de algo que esté sucediendo de manera activa en la vida de todo el mundo, claramente, y desde alguna perspectiva que, que le pese, que nos pese y que nos pueda llegar a hacer ruido. Creo que muchas veces entramos en caminos espirituales y sí, todo es de pronto súper bonito y súper padrísimo o súper difícil y súper complicado y se nos olvida regresar a lo básico, se nos olvida regresar, como decimos en México, a regresar a palitos uno. ¿Por qué se dice palitos uno? Porque en el kinder, en el jardín de niños, empiezas pues por hacer palitos y bolitas. Entonces, palitos y bolitas, palitos y bolitas. Palitos uno es así como lo más básico posible de lo más básico posible. Y entonces, si bien todas las tradiciones espirituales apuntan a la capacidad de engrandecerse espiritualmente, humanamente, etcétera, siempre está este pequeñito detalle al que también apuntan todas, que es la capacidad humana de errar. Y errar, pues, es una manera de llamarlo. ¿Qué quiere decir pecar? Ahora, ojo, el concepto pecado como tal lo introduce el cristianismo. Antes de eso, el judaísmo habla de unas cosas de transgresiones y así, pero no lo maneja exactamente igual que el cristianismo. El judaísmo habla de 613 mandamientos que se pueden romper, eh, pero, pero, pero no habla de ello como un pecado original, como una cuestión natural, sino que hace falta realmente voluntad para transgredir en ello. Si nos metemos, ojo, si nos metemos a ver la etimología de pecado, nos podemos encontrar con cosas súper interesantes, desde sodomización hasta tropiezo,
hasta errar el blanco, o sea, no dar en el blanco. Que en el concepto original de no dar en el blanco, un poquito de lo que se trata es, no entendiste de qué se trataba. Pensaste que se trataba de esto y en realidad se trataba de otra cosa. Entonces, no es tanto acerca de acertar, sino de una confusión. Y esa confusión, dentro de ese concepto original en griego, habla de un malentendido inocente. No es un tema voluntarioso, de transgresión, para nada. Habla de un malentendido inocente. Ahora, evidentemente, pues las diferentes religiones han hecho sus diferentes interpretaciones y dentro de esas diferentes interpretaciones han hecho sus diferentes usos de lo que es el pecado. En nuestra tradición judeocristiana, no sé si todos estarán de acuerdo conmigo, pero bueno, voy a ser muy puntual. En mi experiencia de la tradición judeocristiana, el pecado es un tema que conlleva mucha culpa, mucha vergüenza, mucho castigo hacia mí mismo por el horror de haber cometido una falta. Esa ha sido mi experiencia, esa fue mi experiencia por lo menos cuando estaba creciendo. Y, y esa experiencia aunada a otras, me hizo verdaderamente pelearme con la religión cristiana y con la religión católica, ir verdaderamente en contra de ella. No les voy a decir que tenía yo una misión de acabar con ella, no, en lo absoluto, pero sí me pronunciaba abiertamente en contra de ella por diferentes razones. Y jamás en mi vida me imaginé la posibilidad de, a través de un entendimiento, llegar a congraciarme con ella, llegar a tener un entendimiento más profundo de aquello a lo que se estaba apuntando, más allá del uso que se hace de ello. Entonces, bueno, vamos a ver. Pecado. Sí, todas las tradiciones apuntan a ello, pero todas las tradiciones apuntan de manera un poquito diferente. O sea, el budismo habla de karma, que es pues las consecuencias naturales de tus actos, nada más. No habla de pecado como tal, es tú actúas así, la consecuencia natural de tus actos es esta, tú actúas asado, la consecuencia natural de tus actos es esta, y apuntan mucho en ese sentido a la consecuencia natural de tus actos como un cambio en estado de conciencia, ya sea hacia la expansión o hacia la constricción. La tradición Bahá'í considera que los seres humanos son en esencia buenos y bondadosos, pero hace una metáfora, una analogía del corazón humano como un espejo, y entonces si le damos la espalda a Dios, nuestro espejo no va a poder reflejar la luz divina que es nuestra esencia. El shintoísmo habla de también la pureza y la bondad del ser humano, pero el pecado existe, el errar existe, pero no es personal, sino que lo provocan espíritus externos y así que nos están como cuchicheando al oído malas ideas, ¿no? Y entonces también apuntan a un tipo de inocencia. El Islam habla de actos en contra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo entienden los tres principios del pecado? No se habla de pecado como tal, o sea, no hay referencias específicas al pecado en el discurso de Sydney Banks, a pesar de que muy al inicio, en su compartir, después de su experiencia, él no hablaba de los tres principios como tal, hablaba de conciencia crística,
hablaba de presencia crística, hablaba de todos estos términos muy acercados a la religión cristiana. Y entonces hay que rascarle un poquito a la ideología de Sydney Banks para darse una idea de cómo se está entendiendo el pecado desde este acercamiento. Y lo que se ve es que indudablemente se apunta a la inocencia. Se apunta un poquito a este sentido original de el malentendido inocente. ¿Y por qué digo esto? Porque Sid constantemente habla de que en esencia somos amor, en esencia somos luz, en esencia somos sabiduría. Y sin lugar a dudas, todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en el momento, dado nuestro estado de conciencia y el pensamiento que tenemos que nos parece real en ese momento. Es bien importante lo que se acaba de decir. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, dado nuestro estado de conciencia y el pensamiento que tenemos en el momento que nos parece real. ¿A qué va con esto? Ok, nuestra esencia puede ser amor y luz y bondad, pero estamos sujetos a cambios en el estado de conciencia. En un bajo estado de conciencia y en un alto estado de conciencia vamos a experimentar pensamiento. Cuando estamos en un bajo estado de conciencia, ciertos pensamientos nos van a parecer relevantes. Cuando estamos en altos estados de conciencia, otros pensamientos nos van a parecer relevantes. O sea, pensamientos de inseguridad o de maldad o de ira o de transgresión, si quieren llamarlos así, van a estar presentes en estados elevados y en estados disminuidos de conciencia. Pero en estados elevados de conciencia no nos van a ser relevantes. Mientras que en estados disminuidos de conciencia sí. O sea, si yo estoy en un estado elevado de conciencia, ¿puedo experimentar pensamientos de inseguridad? Sí. ¿Puedo experimentar pensamientos de miedo? Sí. Pero no van a ser relevantes. O de envidia, o de lo que quieran, no soberbia, pero no van a ser relevantes. Mientras que en un estado disminuido de conciencia, sí van a ser relevantes. Y al hacerse relevantes y parecernos reales, entonces vamos a querer actuar en consecuencia de eso que nos parece real. Ok. ¿Hasta ahí vamos claros o me regreso? ¿Sí? Graciela dice que explico muy claramente. Espero que esté siendo el caso, Graciela. Ok. Entonces, apunta a que cualquier otro ser humano, si realmente pudiera ponerse en nuestros zapatos, ¿qué quiere decir en nuestros zapatos? En nuestras circunstancias, con nuestro condicionamiento hasta el momento, en nuestro estado de conciencia en el momento, con los pensamientos que están apareciendo en ese momento, actuaría exactamente igual de lo que actuaríamos nosotros. O sea, es un cóctel de cosas, pero apunta a eso. En las mismas circunstancias, con el mismo condicionamiento, el mismo estado de conciencia y el mismo pensamiento relevante, harías exactamente lo mismo. Y ante eso, no cabe el juicio. ¿Se dan cuenta? El juicio únicamente se puede dar desde otra circunstancia, otro estado de conciencia, otro pensamiento que parece real, otro condicionamiento, otra historia. Esas son las condiciones. Hoy en la mañana estaba leyendo una historia
de Kate Bush. ¿Conocen a Kate Bush? Una super cantante ahí que fue muy, muy, muy famosa en los 80s, 90s, finales de los 70s. Perdón, voy a decir una blasfemia, lo sé. A mí no me gusta la voz de Kate Bush, pero bueno, por algo se inventaron los colores. Kate Bush tiene una canción ultra famosa que se llama Running Up That Hill, corriendo hacia arriba de esa colina, o sea, corriendo loma arriba, ¿no? Y más allá de que a mí no me guste nada, nada, la historia resulta bien interesante porque Kate Bush dice que ella está hablando de un hombre y una mujer que están en una relación y que hay una intensidad de la relación, que lo están viviendo así y quieren entenderse el uno al otro, pero es imposible que se entiendan el uno al otro porque no tienen la capacidad de realmente ponerse en los zapatos el uno del otro. ¿Estamos claros? Y entonces ante eso, Kate Bush dice, bueno, ¿cómo le podríamos hacer para tener esta experiencia de ponernos en los zapatos del otro y entenderlo a cabalidad? ¿Sería necesario hacer un trato con el diablo? Y entonces dice, momento, ¿por qué un trato con el diablo? Mejor vamos a hacer un trato con Dios para que eso sea posible. Ese era el título original de la canción, Un trato con Dios. Pero la disquera no permitió que lo pusiera por razones mercadológicas que tienen que ver con la posibilidad de venta en diferentes países. Ok, entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Si tuviéramos la posibilidad de realmente colocarnos en los zapatos del otro, no cabría el juicio. Podríamos entenderlo a cabalidad. Y lo único que podríamos experimentar sería compasión. Al tener las dos visiones, sería compasión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Ok. Quiero hacer bien puntual la importancia de estas dos versiones. O sea, cómo se ve desde donde yo estoy y cómo se ve a cabalidad desde donde el otro está. Eso abre la posibilidad a la compasión. Ahora, dado que estamos en estas alteraciones de estados de conciencia, también tenemos la capacidad de ver nuestra decisión, nuestro acto, desde otro momento en nuestra vida, otro estado de conciencia, otro pensamiento relevante. Y entonces, esas dos versiones pueden generar culpa o vergüenza, porque estamos juzgando un estado de conciencia disminuido desde un estado de conciencia más alto, más expandido, por decirlo así, no que más amplio. Entonces, quiero, Repite, por favor. perdón. Repite lo de la culpa, por favor, las tres últimas líneas. Gracias. Ok, dado que tenemos la capacidad de tener cambios en estados de conciencia, podemos ver los resultados de un estado de conciencia y un pensamiento relevante en acto desde otro estado de conciencia y otro pensamiento relevante. O sea, puedo juzgar un estado de conciencia disminuido desde un estado de conciencia elevado. Cuando yo juzgo mis actos pasados en un estado de conciencia disminuido, lo que experimento es culpa o vergüenza. ¿Sí? ¿Hizo sentido, Enrique? Ok. Te lo voy a decir como se lo dije a un amigo el otro día. La culpa es el juicio de un estado de conciencia disminuido del pasado desde un estado de conciencia elevado en el presente. Otra manera de decirlo es, la culpa es hacer tu bienestar presente dependiente de un pasado distinto. Y pues te estás metiendo en camisa de 11 varas porque, ¿ahora qué hacemos?
Te estás metiendo en una camisa en la que ya no cabes. Ya no cabe. Correcto. Ok. Se nos olvida entonces la inocencia y cerramos la capacidad de la compasión. Porque la verdad es que si pudiéramos en ese momento regresarnos a nuestros verdaderos zapatos del pasado, con el mismo condicionamiento hasta el momento, el mismo estado de conciencia y el mismo pensamiento relevante, volveríamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto ante nuestra capacidad de evaluar las fallas, las transgresiones, los errores, el fallar el blanco, que siempre es posible? Conforme reflexionaba estos últimos días alrededor de ello, caí en cuenta de que quizá, no lo sé, lo voy a poner allá afuera, quizá el pecado original, el pecado inescapable, al que ningún ser humano se va a poder sustraer jamás, es el juicio. Aunque te rías así, Enrique Simón. ¿Por qué? Porque es inescapable el cambio de estados de conciencia, es inescapable la evaluación de un estado de conciencia pasado o de otra persona. Es inescapable. Pero cuando caemos en este juicio, nos estamos perdiendo la visión completa, que podría ser la visión del amor, que podría ser la visión de la compasión. Porque aquí está el gran misterio. Ojo, la compasión es posible aunque no seamos capaces de ponernos enteramente en los zapatos del otro, tal y como lo acabamos de definir. Somos capaces de compasión cuando entendemos a profundidad y a cabalidad que de verdad, de verdad, de verdad estaba haciendo lo mejor que podía, dadas esas condiciones. Y que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, dadas esas condiciones. Y entonces la compasión nos invita a retirar el juicio, o sea, no hacer relevante el pensamiento de juicio en ese momento. Y abrirnos a una posibilidad de un estado de conciencia mucho más amplio, mucho más elevado, que es entonces la aceptación de la inocencia y la compasión hacia el otro. Reflexionando sobre esto, me puse a reflexionar inevitablemente sobre las escrituras en el Nuevo Testamento y las escrituras en el Viejo Testamento y muchas otras que me he ido encontrando por ahí. Pero vámonos a lo esencial. Hablan del pecado original. Digo, no sé a ustedes cómo se los hayan manejado en sus historias personales. En mi historia personal tenía mucho que ver con la tentación y el sexo y la lujuria y todas estas cosas. Esa fue mi experiencia creciendo. Ojo, quién sabe cuál ha sido de ustedes. Pero entonces me puse a revisar un poquito que la gran advertencia fue: no comerán del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerán del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. O sea, no comerán del juicio. ¿Estamos de acuerdo? Cuando etiquetamos algo como bueno o como malo, estamos en estado de juicio. Si evitamos comer el fruto, que digo yo, desde mi interpretación personal, comer el fruto es, pues ahora sí que tragarte ese pensamiento, tragarte la idea de que el juicio es real, hacer relevante el pensamiento del juicio. O sea,
está el juicio, se da el juicio y o lo haces relevante o no lo haces relevante. O te lo comes o no te lo comes. Si te lo comes, ¿qué crees? Ya no vas a poder ver el jardín. Ya no vas a poder experimentar el paraíso. Si no te lo comes, vas a permanecer en el paraíso. Y entonces, ¿a qué nos está apuntando eso? A estados de conciencia. Nada más. ¿Vamos bien o me regreso, Graciela? Vamos. Ok, vamos bien. Entonces, si el pecado original es el juicio, me puse a analizar el resto de los pecados. Y el resto de los pecados son actos que nacen de creernos el juicio. Nada más. Podemos revisar los capitales, los veniales, los mortales, los que me pongan en la mesa. Todos vienen de creernos el juicio. Hasta los de omisión. Porque entonces el juicio que hay detrás de ese es no soy capaz de, no soy lo suficiente más valiente para alzar mi voz aquí o hacer lo que me dicta mi corazón acá, lo que sé que está alineado con la parte más profunda de mí. Ok. Tuve una conversación hace unos días con una persona y estábamos hablando de esto un poquito, ¿no? Y entonces saqué a relucir en ese momento el libro de Lilith del Viejo Testamento, mismo que los grandes estudiosos judíos se encargaron de retirar del Viejo Testamento de manera muy, muy pronta en la historia. Y entonces es un libro prácticamente desconocido hoy en día, el libro de Lilith, aunque ha tenido algunos resurgimientos históricos en diferentes momentos y por diferentes razones. Les voy a contar quién es Lilith. Lilith era la primera mujer antes de Eva. Lilith, al igual que Adán, fue creada del barro y le fue dado el soplo divino. Y todos estaban muy contentos en el jardín, hasta que a Adán se le ocurrió que quería imponer su voluntad sobre Lilith. Y Lilith dijo que no. Y entonces Adán se fue a quejar con Dios y entonces Dios dice el libro que trató de decirle a Lilith, pues, ¿qué onda? Sométete, ¿no? O sea, ¿cuál es la bronca? Y Lilith dijo, no, no, y si esa es la condición, aunque no estaban hablando de condición, ¿no? Pero si eso es lo que se me está pidiendo, yo me retiro del jardín. Y entonces se va del jardín y tiene un horrible destino en el que fornica con miles y miles de demonios y tiene un titipuchal de hijos y muchísimas aventuras. Mientras tanto, en el jardín, Adán se siente muy solo y entonces va con Dios y le dice, me siento muy solo, dame una compañera, pero dame una compañera que esta no me vaya a abandonar. Y entonces Dios saca la costilla y le dice, esta sí es carne de tu carne, sangre de tu sangre, se quedará a tu lado por siempre jamás. Vamos a ver las implicaciones de estos libros. No, porque no nos da la vida en un webinar para ver las implicaciones de estos libros y las posibles diferencias a las que podríamos apuntar. Pero sí quiero apuntar al valor de Lilith. Y la razón por la que quiero apuntar al valor de Lilith es porque estaba siendo íntegramente congruente con lo que era verdad para ella.
Y a lo que quiero apuntar con esto es una reflexión que he tenido en estos días, bueno, en estos meses, y que a lo mejor les va a sonar un poquito escandalizante, pero bueno, pues ¿qué esperaban de una conversación sobre el pecado? ¿Están listos? Nadie, nunca, jamás en la historia de la humanidad ha traicionado a nadie, porque todo el mundo se ha sido fiel a sí mismo. Aguas, ¿qué quiere decir serse fiel a sí mismo? Y ahí es donde entran las líneas finas. Serse fiel a sí mismo es asumir lo que es de verdad para ti, con todas sus consecuencias. Porque es bien padre decir, ay, sí, yo asumo lo que es verdad para mí en estos 20 minutos y lo demás, allá películas. No, no, asumir lo que es verdad para ti, con todas sus consecuencias. Y eso implica forzosamente una introspección honesta, profunda, real, amplia, sin miedo, sin titubeo. Aguas, sin titubeo, eso es brutal, ¿eh? Porque paso mecha si titubeamos todos en la vida. Y desde esa exploración interior, saber lo que es verdad para uno, con todas sus consecuencias, asumirlo como tal y entonces tener el valor de vivir desde ahí. El valor de vivir desde ahí. Me he encontrado con infinidad de citas, ¿no? Buscando información sobre el pecado y la inocencia y todos estos conceptos que estamos barajeando el día de hoy aquí. Infinidad de ellas. Sin, sin temor a equivocarme, les puedo decir que lo que más encuentro en este tema de la inocencia es la incapacidad de escucharnos a nosotros mismos en ese momento. ¿Por qué se da la incapacidad de escucharnos a nosotros mismos? Pues por bajos estados de conciencia y los pensamientos que parecen relevantes desde ese estado de conciencia. Y aquí el gran valor al que apunta el entendimiento de los tres principios. Porque cómo sabemos cuando nuestros pensamientos están alineados y cuando nuestros pensamientos no están alineados con lo que es verdad? Y este entendimiento en particular apunta de manera muy práctica al sistema emocional como un sistema de retroalimentación para saber exactamente eso. Si estás sintiendo, vámonos a los capitales, envidia, soberbia, lujuria, gula, lo que tú quieras. Si estás experimentando eso, es porque los pensamientos que te están pareciendo relevantes no están alineados con lo que es verdad. Con lo que es verdad, ¿sobre qué? Con lo que es verdad sobre ti, sobre tu esencia. Vámonos a desmenuzar uno para ver si se entiende bien. Yo estoy sintiendo envidia verde que me carcome por dentro. Ese pensamiento implica que yo soy inferior a otra persona y que esa persona tiene en su haber más recursos que yo y que yo debería de tener, porque además la envidia conlleva un sentido de injusticia siempre detrás de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la verdad esencial del ser humano, que es, pues, todos los recursos están disponibles, todo el amor está disponible, la guía está disponible, ese pensamiento no está alineado con la verdad.
con la verdad esencial del ser humano, más allá de mi historia, mi condicionamiento hasta el momento, mi estado de conciencia, mis pensamientos relevantes. No está alineado con lo que es verdad en esencia del ser humano. Y por eso se siente mal. Cuando le estamos dando relevancia a un pensamiento que no está alineado con la verdad, nos sentimos mal. La bronca es que, pues, socialmente, históricamente, culturalmente, le hemos dado la vuelta a todo lo que es el sistema emocional y hemos llegado a creernos la historia de que el sistema emocional me habla de las circunstancias. Y entonces, atiendo a las circunstancias, no atiendo a lo que estoy haciendo con mi pensamiento. Y si entendiéramos eso, con eso que entendiéramos, mi sistema emocional no me puede hablar de las circunstancias, nada más me está hablando de lo que estoy haciendo con mi pensamiento. Cada vez que nos sentimos mal, es una invitación a ver cómo estoy usando mi poder de pensamiento. Y nada más hay dos opciones. ¿Lo estoy usando de manera alineada con la verdad o no? Y si no, pausa. Y entonces ahí, porque, y si no, entonces vamos a solucionarlo allá afuera con las circunstancias. Ahí es que ya me lo tragué el fruto. Es que ya me lo creí, la mentira. Y inocentemente estoy actuando a consecuencia. Y entonces, Sid, la invitación constante de Sydney Banks, busca un buen sentimiento y deja que te guíe. ¿Qué quiere decir eso? Asegúrate de estar sintiendo bien, en paz, en quietud. Y entonces, deja que eso te guíe. Y esto nos remite, mi querida Jenny, de manera específica, absoluta e inequívoca a San Agustín. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque si estás en amor, todo lo que se te ocurra hacer desde ahí, o sea, estado elevado de conciencia, va bien, va alineado con la verdad. Todo lo que se te ocurra hacer desde el juicio, o sea, el no amor, no está alineado. Recuperaba esta semana en un foro las prácticas que se llevan a cabo en algunas tribus en África y en algunos pueblos en México todavía, en los que la comunidad entiende que depende de cada uno de sus miembros. Y entonces, cuando uno de sus miembros atenta contra ella, o sea, peca, erra, hiere, la comunidad entiende que es responsabilidad de la comunidad recordarle a esa persona quién es, porque se le ha olvidado. Recordarle a esa persona su importancia para la comunidad, porque se le ha olvidado. Y entonces, lejos de encarcelarla, aislarla, expulsarla, toda la comunidad se encarga de recordarle quién es, porque sin sus miembros no va a sobrevivir. Y lo hacen de diferentes maneras en comunidades aquí en México, en las tribus africanas. Pero quiero que vean eso. Estas comunidades entienden que la transgresión viene de un malentendido inocente y evitan el juicio sobre ese malentendido inocente. Se encargan activamente, deliberadamente,
de volver a alinear el rumbo. De volver a alinear en este sentido y de manera súper puntual el origen de los actos. Mis actos se están originando, ¿dónde? En el amor, en la verdad, en una paz mental, o se están originando en que me comí un juicio y me lo creí. Encuentra un buen sentimiento y deja que te guíe. Eso es todo. Y eso siempre es posible. ¿Por qué siempre es posible? Porque es un malentendido inocente. Y eso, el hecho de que siempre es posible y es un malentendido inocente, apunta a una cosa súper importante, que nuestro errar, nuestro malentendido inocente, nuestro actuar desde ahí, ya está considerado en la ecuación inicial de este universo. Y por lo tanto es permitido, no es aconsejado. Por eso hay un sistema de guía, pero es permitido. Nunca se ha rasgado el cielo y ha bajado un dedo y te ha dicho, pegándote en la frente, esa no es la manera adecuada de... Nunca. El universo nos permite. La vida entera nos permite. Y sin embargo, nosotros vamos por ahí no permitiendo, apuntando, señalando, actuando desde ese juicio que no está alineado con la vida, claramente porque la vida lo permite. Y entonces en cada una de esas transgresiones está la posibilidad no solo de recuperarnos y recuperar al otro, sino de entendernos en tanto que seres individuales y en tanto que humanidad. Siempre está la invitación. Siempre está la posibilidad de regreso al amor. Siempre, siempre estamos en estado de gracia. Ya me voy a callar. He hablado y hablado y hablado durante casi 50 minutos sin parar. Me encantaría escucharlos a ustedes. Si yo entendí mal o qué fue, pero lo que escuché es que todos no podemos escapar al juicio más allá del nivel de conciencia que tengamos. Entonces decías que una persona con un alto nivel de conciencia juzga a otro con un bajo nivel de conciencia. Mi pregunta ¿es posible tener un alto nivel de conciencia y juzgar? O sea, porque si tengo un alto nivel de conciencia, entiendo quién soy, entiendo cuál es mi origen, cuál es mi esencia, por lo tanto tengo compasión con el otro, que sé que no lo está y que y como lo dice, está todo permitido. Entonces, mi pregunta, ¿es posible que no podamos escapar al juicio más allá del nivel de conciencia? Yo, no sé, me hace un poquito de... Ruido. Sí. Ok, pero fíjate bien, o sea, yo no estoy hablando del juicio como un acto, sino como una experiencia. Sucede el juicio en nosotros. Experimentamos juicio en nuestra mente.
O te lo crees o no te lo crees. Por eso al principio apuntaba a que en altos niveles de conciencia suceden todo tipo de pensamientos, incluido el juicio, pero no es relevante, porque es reconocido por lo que es, un pensamiento, un juicio más, una mariposita que pasó por aquí, ¿no? O sea, ok, sucedió en mi mente un juicio, nada más. Cuando hablamos del juicio como un acto propio de un yo en juicio al otro, pues ya me lo comí, ya me comí ese pensamiento, ya me lo creí, ya lo hice verdad para mí y estoy... Y ahí es donde está la dicotomía, ahí es donde está la posibilidad de, una vez más, regresar a lo más básico. No soy mis pensamientos. Juicio ocurre en mi cabeza. Eso no quiere decir absolutamente nada más que juicio ocurre en mi cabeza. ¿Podemos evitar que juicio ocurra en nuestras cabezas? No. Pero sí podemos evitar comérnoslo, creérnoslo, hacerlo real, actuar desde ahí. Pero el pensamiento, el nivel de pensamiento, creo, o así lo siento, que tiene también que ver con el nivel de conciencia. O sea, mis pensamientos, tengo pensamientos de baja calidad, entre comillas, em, debido a mi estado de conciencia. ¿Sí? Sí, pero no necesariamente. No son Si no, casual, un espérame pensamiento tantito, que Vero. esta mujer no me gusta por casual porque me llegó, es porque mi Espérame tantito, nivel. Vero. Espérame tantito. O sea, si fuera verdad que nuestro estado de conciencia nada más dicta la calidad de nuestros pensamientos, pues ya sería imposible bajar de un mal estado de conciencia. Nos mantendríamos ahí. Se volvería un círculo. Ahora, sí es verdad que desarrollamos hábitos de pensamiento y desarrollamos hábitos de estado de conciencia. Entonces, si yo me creo estos pensamientos, pues desarrollo un hábito de pensamiento a esos pensamientos y por ende desarrollo un hábito de estado de conciencia. Pero eso no quiere decir que en cualquier momento mi estado de conciencia cambie, aunque esos pensamientos sigan presentes o sigan haciendo su aparición de vez en cuando. ¿No? Ahora, tú que trabajas con gente en todo el mundo, Verónica, gente muy exitosa, gente no tan exitosa, gente muy feliz, gente no tan feliz, gente muy... Pues te das cuenta que no existe persona que no tenga juicios, que no tenga inseguridades, que no tenga miedos, que no tenga envidias, que no tenga... ¿Me explico? Están. La cuestión es qué hacemos con ellos. Lo que hacemos con ellos es lo que nos avisa del estado de conciencia. Entonces, lo que hacemos cuando tenemos este pensamiento, ¿desde dónde lo estamos manoseando? Es lo que sentimos. Si lo estamos manoseando desde un alto nivel de conciencia, pues no es relevante. Si lo estamos manoseando desde un bajo nivel de conciencia, es relevante. Entonces, nuestro sentimiento nos está indicando dónde estamos, cuál está siendo el origen de nuestro ser en este momento en la vida. ¿De dónde vengo? De dónde vengo me lo marca el sentir, independientemente del pensar. Y entonces, veo, entonces se hace posible la compasión hacia mí. Porque, tuve este pensamiento y me pareció real. Ay, chiquita linda. ¿Otra vez? Sí, caray, otra vez. Chin, bueno, qué bueno que ya te diste cuenta. Vamos a tomarnos una limonada. Tan, tan. Y no,
ay, tuve este pensamiento y me pareció real y entonces yo estoy enjuiciando y saco el látigo. No. ¿A qué apunta entonces este entendimiento de la inocencia de creérnosla porque estamos en un mal estado de conciencia? A la posibilidad de no creértela. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de retroalimentación activo, puntual, certero, incomprensible, que se llama sistema emocional y que te avisa desde dónde estás, desde dónde lo estás mirando. Entonces, es posible. Tu pregunta fue, ¿es posible dejar de enjuiciar? Yo no creo que nosotros estemos enjuiciando, a menos de que nos lo creamos y actuemos desde ahí. Entonces, de manera súper puntual a tu pregunta, ¿es posible dejar de enjuiciar? Sí. ¿Es posible dejar de tener pensamientos de juicio? No, porque es la condición humana. Y la condición humana inevitablemente desarrolla preferencias. Y desarrolla creencias. Y desarrolla pues, todo lo que quieras. Pero, y como lo genera de manera automática, pues el chiste es estar atento y no estársela creyendo y entonces irla depurando de manera puntual, constante, siempre, para no irte entonces encarcelando en un solitito punto de vista en el que te conviertes en juez y parte de todo y de todos, incluso de Lo, ti misma. el principio es lo que te va guiando a ir elevando el nivel de conciencia. Obviamente, claro, vienen estos pensamientos, pero como dices, no te los crees. Claro, claro. Y Vamos a ir entonces, aumentando, o sea, elevando el nivel de conciencia. claro, sociológicamente hay muchos acercamientos al pecado que dicen, no, 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 el pecado es geográfico. Fíjate tú, el pecado es geográfico. ¿A qué está apuntando eso? Pues a que el pecado es cultural. ¿Por qué? Pues porque esto es pecado aquí, pero no es pecado allá, pero no es pecado allá. Eso no tiene nada que ver con un alineamiento a la esencia humana. ¿Te das cuenta? Eso tiene que ver con el condicionamiento. Pero como en este entendimiento estamos tratando de apuntar a lo que es esencial en todo ser humano, esencial en todo ser humano es el inocente malentendido en el que te tragas el juicio que apareció en tu cabeza y actúas desde ahí. Pero es inocente y entonces no da cabida al autocastigo ni al castigo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Totalmente claro. Gracias. Qué bueno, Vero, qué bueno que quedó totalmente claro, me da mucho gusto. Mrs. Carolina. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué regalo. Y justo va alineado con de las cosas que decía Berito. Eh, qué súper. Y ay, qué charla, Marina. Qué regalo. Qué regalo que sos, como decimos los argentinos. Porque no se abre el cielo para decir, pero ahí surge, se abre el Zoom y aparece Marina a guiar, ¿no? Carolina, esa A no guiar es. Carolina. Eh, y debo decir que honestamente, probablemente en estos últimos meses debo haber pasado, pero por todos los juicios y por todos los pecados capitales con Marina Galán. Yo sé, lo he Eh, sentido, lo he sentido. Me he y lo sentido en bueno, el banquillo de los acusados con 17 millones de dedos apuntándome a mí. Ajá.
pensaba, claro, no me habla de Marina, todo lo que sentí, todo lo que pensé, todo lo que cambié, todo lo que... eh, sí me habla de mi relación en lo que fui pensando de Marina, como fui pensando de otra gente, pero también me habla de la libertad emocional que tenemos, de libertad emocional desde este entendimiento, de poder ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y cuando se me ocurre que en realidad la quiero matar porque la odio, y luego digo, bueno, mejor espero a ver si cambio de parecer. Y luego cuando cambio de estado de conciencia, quizás ese problema ya desapareció porque en otro nivel de conciencia ya no existe. O desde otro lugar de conciencia digo, ah, no, claro, es que yo lo que quería era explicar o decir y me doy cuenta que diciéndolo desde este lugar suena así y que desde este lugar, claro que me voy a poner reactiva y lo veo desde otro lugar, desde un lugar que tiene soluciones, que tiene conexión en nuestra relación, en lo que hacemos, en que, que, que viene a aclarar en vez de enjuiciar, ¿no? Que viene a solucionar quizá donde hay que afinar un poco mejor eh, la conexión. Y estoy súper feliz de haber escuchado hoy esto y me trae ese amor apasionado que tengo con Marina Galán cuando, cuando se abre la puerta del amor. Es, pero esta libertad maravillosa, ¿no? De poder ir y venir, ir y venir. Y que no poder entender que no es ni una ni la otra y que a ver qué veo desde otro lugar de conciencia. Eh, y te quiero. Y gracias. Ya me quieres otra vez, Caro, gracias. Ya te quiero otra vez. Yo siempre te quiero, después no te quiero, después te quiero. Pero en general antes era te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y de repente me sorprendí que me agarró juicio con Marina. ¿Cómo? Y, y, y creo que tiene que ver con esa libertad de poder no creérsela, no andar diciendo no, porque esos sentimientos yo no debería sentirlos, ¿no? Eh, Exacto. El reconocer esa inocencia, esa libertad de sentir, ¿no? Y el decir, bueno, pues llégale, ¿no? O sea, pues si así te quieres estar sintiendo, tienes todo el derecho de sentirte en juicio. Vas, dátelo, cómetelo completito, pues llégale, no hay ningún problema. Pero fíjate qué bonito lo que estás diciendo, Carolina. Ok, yo puedo darme chance de sentir todo el juicio, comérmelo, pero siempre va a pasar. Se va a digerir, va a alimentar algunas horas o algunas semanas o algunos meses o algunos años de mi vida mientras yo le siga dando vuelo a la hilacha. Pero en el momento en el que yo detenga, va a pasar, va a salir, tiene que. Y entonces esta belleza de que, estás en juicio, no hay nada que tengas que hacer al respecto. Nada más, pues date cuenta de que estás en juicio. Y si te diste cuenta, pues en la medida de lo posible, evita actuar desde ahí, porque probablemente las consecuencias no vayan a ser tan padres. Pero pues tampoco, o sea, tampoco se trata de, estoy experimentando esto, tengo que cambiarlo. No, puedes dejar de sentirlo, ¿no? Y me gusta mucho cómo usas la palabra claridad, claro, porque la claridad o sea, como cuando tienes agua enlodada así, que está sucia, eso se tiene que disolver, no se puede arreglar, ¿no? Entonces no es lo mismo resolver un problema que disolver un problema. Y la invitación aquí es a disolver lo que está sucediendo, no a resolverlo.
Y así todo. Porque como bien dice nuestro amigo Albert Einstein, si el problema, o sea, el problema no puede ser resuelto, fíjate tú lo que dice, no puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. ¿Eso qué quiere decir? Que fue creado. Y que fue creado por un nivel de conciencia. Entonces, no hace falta resolverlo. Lo que hace falta es elevar el nivel de conciencia y entonces el problema se disuelve. No se resuelve. Y como dice nuestro colega Michael Foe, desde un bajo estado de conciencia no ves solución. Desde un alto estado de conciencia no ves el problema. Entonces, incluso en medio de la experimentación del juicio más horrible hacia el otro, puedes decir, bueno, ok, esa es la parte de mi humanidad más humana, más inocente, más baja, más como quieras verla, ¿no? No pasa nada. No necesito seguir ahí. No necesito quedarme ahí. No necesito decidir desde ahí, actuar desde ahí, hablar desde ahí. Y no me dejarás mentir, Carolina. Mientras más profundizamos en este entendimiento y más tiempo pasamos en este entendimiento, más hábiles nos volvemos en dejar ir esos estados de conciencia. Sí. Y permitir que el sistema nos regrese a estados altos de conciencia. Y pues entonces fíjate tú qué fácil. Toda la vida es como una maquinita de estas de echar moneditas, pero que está trucada a tu favor. Todo está trucado a tu favor. Chin. La casa gana. Y la casa eres tú. Chin. Siempre. La casa eres tú. Hagas lo que hagas. Está trucado a tu favor. Gracias, Carolina. Bella. Gracias a ti. Qué bueno que ya me quieres otra vez. Activamente. Nunca dejé de quererte. Pero activamente. Y ahora activamente vuelvo a amarte. Gracias. Gracias por eso. Venga, Karencita, ¿qué onda? Me encanta escucharlas, me encanta que ya se quieran otra vez. Bueno, ya. Me encanta llegar a esta reflexión y a seguir reafirmando que al final, alguna vez en algún encuentro que tuvimos y que hemos tenido en Zoom, me preguntaban qué es lo que más te queda de los 3 principios. Y dije, ya no tengo que perdonar a nadie ni enojarme con nadie, ¿no? ¿Se acabó? Y justo eso, no, si no tengo que perdonar es porque no hubo pecado de ninguna de las partes, ¿no? Y me encanta seguir, digo, a veces se me va todavía y estoy en este estado de conciencia bajo, pero en realidad pues está ahí para nosotros y lo podemos tomar, y comer o no comer. Sí. ¿Puedo decir una cosa, Karen? Sí, sí. Ojo, porque siempre en el pecado se habla de tentación, ¿cierto? Y claro que es tentador comerse el juicio y tragárselo y creérselo. ¿Por qué? Yo tengo razón, ¿no? Y entonces es un super boost para el ego. Está la tentación. Y entonces resiste la tentación de tragarte y creerte tu juicio. Punto. No, no sé si ustedes sepan esto o no, pero las piñatas mexicanas, fueron una herramienta de evangelización que trajeron los curas españoles cuando vinieron a México. Llegaron a México, encontraron una versión de las piñatas que tenía que ver
con las ollas de barro que se ponían hasta arriba de las pirámides y se rompían y entonces salía, etcétera, y corrían por todas las escaleras de las pirámides. Y entonces dijeron, uy, esto está buenísimo, vamos a traer las piñatas. Las piñatas las habían traído Marco Polo y compañía de China, entonces estaban un poquito ahí en Europa y entonces dijeron, herramienta de evangelización perfecta. Se la traen y entonces tiene toda una simbología la piñata, ¿no? Tiene generalmente o 5 o 7 conos representando los pecados, ¿cierto? Pero hay que ponerle papelitos de colores brillantes porque la tentación, ¿cierto? Y luego había que vendarle los ojos a la gente en representación de la fe ciega y con el palo que era Cristo, la fuerza de Cristo. Había que romper la tentación y entonces ibas a recibir todos los bienes del cielo. ¿A qué voy? La tentación está porque todos queremos sentirnos bien acerca de nosotros mismos. Y se nos pasa la verdad de que sentirse bien sobre uno mismo por encima de otro no es realmente sentirse bien. Es una ilusión. Y entonces, los verdaderos regalos no están en mi exaltación, ni en mi humillación, sino en el reconocimiento de la verdad de Dios. Y entonces vamos a hablar del palo de la verdad en la piñata. Que es ciego porque no se ve siempre la verdad, pero sabes que está ahí, porque no puedes desver lo que ya viste. Y no te comas tu juicio. Y puedes estar en este estado de conciencia bajo y darte cuenta que estás emitiendo estos pensamientos de juicio, pero sin reaccionar, o sea, sin llevarlos a tu contexto, a tu mundo, ¿no? Y afectar. Entonces pueden llegar, como bien decías hace rato, el pensamiento de juicio va a llegar sí o sí. El tema es no reaccionar y no caer en la tentación de repartirlo y dar palazos sin vendar, ¿no? Exacto. Gracias, Marina, increíble. Gracias. Buenísimo. ¿Alguien más, chicos, chicas? Los veo, bueno, Enrique sí no lo he visto reaccionar y todo, taparse la cara y hacer ese tipo de cosas. Y también a Tony, que ya se me fue. Ah, no, aquí estás. Ah, ya le mandó la mano, ¿ves? Adelante, Tony. Muchas gracias, Marina. Fue maravilloso esto. Al menos a mí me cayeron muchísimos veintes. Y me gustó mucho cómo cerraste. Fuiste cerrando con una frase que dice, siempre estamos en estado de gracia. A pesar de que en algún momento estemos en esos niveles de conciencia altos y bajos. Y eso que comentabas de que siempre tenemos esas dos opciones, ¿no? Ya pueden estar alineadas o no con la verdad. Eso me invitó a reflexionar sobre un precepto también que existe, que dice, conoce la verdad y os hará libres, algo por el estilo. La verdad te Sí, hará libre, claro, la verdad nos hará libres. Es sí. la máxima de nuestra máxima casa de estudios. Come on. Entonces, eso me pareció maravilloso, porque ¿de dónde está la verdad? La verdad está en la esencia nuestra, en la esencia donde está el amor, donde está la sabiduría, donde está la claridad, el entendimiento. Todo eso, ¿no? Que mencionabas. Entonces, cuando nosotros partimos de ahí, evidentemente estamos partiendo desde la verdad y eso nos va a dar pues, tranquilidad y paz para lo que estamos haciendo.
que no es malo también comer esos frutos que pudieran ser del bien o del mal, ¿no? Pero haciendo conciencia, digo, teniendo como un alto nivel de conciencia, quizás sea menos relevante. Ahora, hay algo que sí quisiera preguntarte respecto a la parte empática. Tú dijiste, me pongo en el zapato del otro. Es muy diferente a la compasión, al tema de la compasión. Lo relacioné a empatía, es ponerte en los zapatos del otro, tal vez imaginarte lo que está viviendo el otro. Pero cuando estás en compasión, así entendí que decías, cuando estás en compasión, yo me pongo y me imagino, me visualizo viviendo esa misma experiencia que está teniendo la otra persona. No sé si entendí bien. Eso te quería consultar. Pues, ok. Ok, Tony. Mira, en mi experiencia, lo que te podría decir de la compasión es lo siguiente. La compasión es, para mí, más allá de entender las circunstancias personales y el pensamiento que estaba teniendo en ese momento y su estado de conciencia y todo eso, el reconocer que él, ella, yo, a veces nos la creemos. Y ¿sabes qué? No me la voy a dejar de creer porque es parte de mi condición humana. Y entonces, cuando veo que alguien se la está creyendo, pues chin, o sea, te entiendo desde mi errar, entiendo tu errar. No necesito todos los detalles y todo, no, nada más es chin. Yo también, yo también. Y ese reconocimiento de yo también evita que me ponga por encima de él y anula mi posibilidad de enjuiciarlo. Porque yo también, no hace 10 años, yo también 15 veces en lo que va del día y otras 3 antes de que termine esta conferencia. Entonces, ¿cómo voy yo a sentirme superior a alguien? No. ¿Qué quiere decir compasión? Hacer común la pasión. Fíjate tú, hacer común el sufrimiento. Más allá de hacerlo común es entender que sé perfectamente dónde estás y cómo te estás sintiendo. Yo también. Ahí se elimina el tema que mencionaba Verónica hace ratito del perdón, porque finalmente entiendes y comprendes por qué la otra parte actuó o hizo. Sí, Porque pero aguas, aguas, algo, aguas con esto. Ok, ahí te va. Si te muerde una cascabel, ¿ok? Imagínate que te muerde una cascabel. ¿Qué vas a hacer en los próximos 15 minutos? ¿Ponerte a salvo y tratar de curarte y conseguir antídotos? ¿O vas a ir detrás de la cascabel para atraparla y preguntarle por qué te hizo eso y entender cuáles fueron sus razones para... Pues no, o sea, poco importan las razones de la cascabel. La cascabel pues estaba siendo cascabel. Te tienes que ocupar de ti. ¿Por qué? Pues porque estás en peligro. ¿Cuándo estamos en peligro? Cuando estamos en juicio, cuando nos estamos creyendo el pensamiento que no se siente padre. Ahí es cuando estamos en peligro. Entonces yo no necesito ir a entender, oye, ¿por qué lo hiciste? A ver, cuéntame, estoy tratando de entender. No, lo hizo porque está humaneando, igual que la cascabel está cascabeleando. Y yo también. ahí lo encauzo a lo que comentaste antes, de que nadie traiciona a nadie.
sino que todos somos fieles a nosotros mismos de acuerdo a lo que estamos concibiendo, ¿no? Sí, y ojo, le somos fieles a nosotros mismos. No es lo mismo decir, somos fieles a nosotros mismos, que somos fieles a la esencia. ¿Ok? Porque serte fiel a ti mismo tiene que ver con el estado de conciencia, y tiene que ver con tu condicionamiento hasta ahorita, y tiene que ver con toda esta serie de cosas. Entonces, yo ahorita me estoy siendo fiel y estoy actuando irreverentemente mal contra todos, ¿no? Pero me estoy siendo fiel, porque le estoy siendo fiel a mi enojo. Pues no, estamos hablando de una manera más profunda, de la invitación a hacerse fiel de manera más profunda. Entonces sí, nadie le ha sido infiel, nadie le ha sido infiel o nadie ha traicionado a nadie desde acá, ¿no? Desde mis condicionamientos y mis pensamientos que me parecen reales y mis estados de conciencia. Desde acá me estoy siendo honesto conmigo mismo. Pero no quiere decir que le esté siendo fiel a la esencia. Y entonces ahí estamos en la disyuntiva eterna de este entendimiento de cuál es el yo. La historia que me conté o mi esencia compartida con todos, idéntica a la de todos, porque es compartida. No porque sea clonada, no, porque es compartida, es la misma de todos y de todo. Y carajo, tenemos un sistema que nos avisa cuando estamos alineados y cuando no, pues hay que usarlo un poquito más, ¿no? La paz será tu termómetro. Ellos. ¿No? En las palabras del Buda, ¿no? No vas a ser castigado por tu ira, sino que vas a ser castigado por tu ira. O sea, no vas a ser castigado a causa de tu ira, vas a ser castigado por ella. Claro. Y yo también. Como dijiste lo que decía San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Me gustó ese pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Tony. Adelante, Jenny. Hola, Jenny. Jenny, la que está despampanante hoy. Marina, me estaba acordando de lo que decía tu abuelita. Juzgamos porque pecamos de manera diferente, ¿no? Y me venía también a la mente lo que dice Jesús, ¿no? Es quien esté libre de errar desde esa inocencia o malentendido, pues que tire la primera piedra, ¿no? Ujú. Y si lo comprendemos, pues ahí hay compasión, ¿no? ¿Ves? Y entonces no hay castigo. No tiras la piedra. Claro. Porque entiendes. Más allá de entender sus razones personales, su historia, su condicionamiento, entiendes su humanidad. Y eso es suficiente. Porque al igual que él, tú también has estado en estado de gracia, incluso cuando has estado errando. Ujú. Sí, muchas gracias, Marina. Muy Gracias, padre. Jenny. Qué bueno verte. Ahora sí. Y te voy a ver más. Sí. Adelante, Enrique, ahora sí vas. Dale. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Me he pasado muy bien. Gracias. Gracias, de verdad. Es estupendo. Y además ahora he metido la pata, no sé, no veo nada. Ya, yo lo recupero. Oye, he llegado aquí y estaba eh, y es no me he ido a por agua, pero aquí he bebido y es muy reconfortante. Gracias, Marina.
porque de verdad es agua clara. Es muy clarita, y bueno, muy nutritiva. Quería compartir solamente, a mí hay un par de cosas. Bueno, el libro de Lili yo lo voy a buscar. Amo a Lili. Quiero conocerla. Eh, Hay un descubrimiento para mí porque mi formación es católica, entonces, por tanto, mi rebeldía tuvo que ver con el catolicismo también. Y luego cuando entro en contacto con el budismo, digo, esto es una copia, ¿no? Estos cabrones, y luego ya 5 siglos después dijeron, ahora que llega el poder ya lo cambian todo y tal. Y entonces como que lo miro un poquito así, ¿no? Después, y me has puesto en gracia con me has alineado con ese árbol de la vida, que decía, mira, estos cabrones decían el árbol del conocimiento, ¿no? O sea, resulta que no hay que conocer, ¿no? Y dices, no, es que no haya hay que conocer más. Es metafísico esto. Hay que conocer más. O sea, el bien y el mal, la vida y la muerte, lo blanco y lo negro, lo coño, coño, es Sí, todo, es sí, todo. hay que Más. conocerlo y después hay que ir más allá. Ya, hay que hacer el ejercicio metafísico. O sea, perdonad por utilizar esa expresión, pero me parece fascinante, porque rompe todos los órdenes y establece otro orden nuevo, y entonces donde creíamos que había luz, vemos la sombra, en fin. Solamente, hostia, qué buena metáfora, qué belleza, qué belleza. Y es verdad, cada vez que hay un juicio, que hay una valoración, ya estás bajando, ya estás bajando. Otra cosa, a mí personalmente me cuesta muchísimo más eh, el ejercicio de la compasión, y hasta que no se haga uno no se libera. El ejercicio de la compasión con uno mismo. Ese es el más cabrón para mí. O sea, yo puedo entender, puedo amar, puedo precisamente incluso dejarme recibir un golpe y bueno, ya está, esta persona está como esté, ¿no? Pero, pero, pero para ser riguroso también hay que hacerlo con uno mismo. Porque si no, entonces sí aparece la culpa, sí se vuelve a desafinar algo. Y eso es algo que has señalado aquí y me lo quedo también. O sea, el agüita esta que has traído, ¿no? Gracias. Y por último, un comentario que has hecho que es delicioso, ya es como, ¡guau! Que es una cosa es resolver un problema y otra es disolverlo. Está enterito. No tengo que cambiar nada, sino cambiar aquí mi mirada. Gracias. Muy refrescante, muy reconfortante. Voy a trabajar después de esto feliz. Gracias, Marina. Gracias a ti, Enrique. Fíjate que quiero apuntar a esta posibilidad de hay que conocer, pero hay que ir más allá. Y es un poquito a lo que apuntaba yo cuando estaba contestando la pregunta de Verónica. No puedes evitar conocer el juicio, pero no te comas el fruto. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Y ahí sí todas las tradiciones apuntan a ello, ¿no? En el sufismo, ¿no? En las palabras de Rumi dice, hay un campo más allá del bien y del mal. Ahí te encontraré. ¿Por qué? Porque hasta que no lleguemos a ese campo, no te voy a encontrar a ti. Voy a encontrar todo lo que estoy proyectando sobre ti, pero no te puedo encontrar si no voy más allá de. Entonces, para mí, yo estaba trabajando con el pecado, con la idea esa del blanco, la flecha y la distancia que hay entre el objetivo y donde cae la flecha. Ese es el pecado, para afinar más el tiro. ¡No!
va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Y entonces, dígole, es que yo ya ves que me clavo en diferentes tradiciones, ¿no? Pero si nos vamos al hinduismo y sacamos el Mahabharata, Afortunadamente. ¿dónde está el blanco? Mm. En el Mahabharata, el blanco está en el origen de donde sale la flecha. ¿Desde dónde la estás tirando? Ahí está el blanco de la flecha. Fíjate tú, ¿no? Y ese origen es el único que te puede llevar más allá. Ojo, no puedes permanecer antes del campo del bien y del mal, porque entonces estamos es otro estado. No es lo mismo la inocencia que la conciencia, Enrique. ¿No? Y entonces tú ves a los niños que están en el campo de la inocencia, previo a el bien y el mal. No, hay que caminarlo, hay que conocerlo, hay que profundizar en ello, hay que andarlo para poder ir más allá. No hay escape, no hay atajos. Hay que transitarlo para Hay llegar que a... transitarlo. Y hasta que no estés tú también en ese campo, no vas a poder conocer a nadie. Y ahí, de nuevo, con toda la inocencia. Sí, sí, la inocencia formada desde la conciencia, pero te tiene que incluir a ti, porque si no, no estás en ese campo. Mucho trabajo para llegar a un... Mucho que disolver, Enrique, mucho que disolver. Sí, eso es. Ok, gracias. Gracias, gracias, Enrique. Marina, ¿tienes tiempo? Una pregunta más. Tengo tiempo, una pregunta más, sí. Julia, adelante. Hola, Julia. Hola, bueno, Marina, me ha encantado y creo que esto tendría para un webinar más porque ha sido tantas cosas, tantos insights, tantas cosas que me han movido desde adentro. Esto de que el fruto prohibido, como lo dice la Biblia, en donde, bueno, yo lo veía como que el fruto prohibido y del conocimiento y todo esto era algo así como es en la religión católica, ¿no? En donde se dice, o al menos yo lo pensaba de esa manera, en donde que no quieren que conozcamos, que nosotros reflexionemos por nuestra propia cuenta para de esa manera poder utilizarnos de alguna manera y hacer que hagamos lo que ellos quieren. Pero tú nos has, al menos a mí me has abierto la mente diciendo que esto es casualmente el juicio, ¿no? Y sobre todo que si tú te comes ese fruto del juicio, pues yo lo veo como ya un hacer, ¿no? O sea, el juicio lo podemos tener como pensamiento y está ahí, pero de ahí a que tú lo utilices para, de repente, como pusiste como ejemplo la envidia, ¿no? A tener la envidia a determinadas personas o meterle juicio, eso ya es otra cosa. Pero también se siente un alivio al pensar que también eso puede pasar y como seres humanos nos podemos comer el juicio como fruto y también desecharlo después, o sea, así como en una digestión y qué sé yo, y no pasó nada, o sea, claro, lo recomendable es no meterse en eso, ¿no? Y tratar de expandir esa conciencia, ¿no? Sí, porque, ojo, o sea, para desecharlo hay que digerirlo. Por Ujú, lo menos momentáneamente eso te va a nutrir. ¿Con qué te estás nutriendo? ¿No? Ahora, ujú, quiero subrayar esta palabra que estás trayendo a la mesa, Julio, prohibido. En las escrituras originales no se prohíbe, se advierte que si comes el fruto del juicio, del conocimiento, del bien y del mal, saldrás del jardín. ¿Qué quiere decir eso? No vas a poder ver el paraíso. El paraíso está, tú estás en él, estás en estado de gracia, pero no lo vas a poder ver mientras estés tragándote el juicio. Y ojo, estás apuntando al acto, pero no se reduce al acto, porque ponte a experimentar envidia a 15 años y cuéntame, ¿cómo está tu vida? ¿Estás en el paraíso?
si estás royendo envidia 15 años. Tampoco estás en el paraíso si estás royendo envidia 5 minutos. Y entonces la advertencia es, si comes el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedarás cegado al paraíso. No puedes ser expulsado, no existe otro lugar a donde ir. Aquí estamos todos. O lo ves y lo experimentas, o te tragas el juicio y te la crees, y entonces no lo ves y no lo experimentas. Sí, o sea, lo que nos estás diciendo y todo lo que nos has compartido es, pero así tan grueso, tan fuerte lo veo que me hace sentir muchas cosas que antes yo pensaba, sobre todo en la religión católica. Bueno, yo soy católica, pero siento también que a su vez en la religión católica pues ha habido muchas cosas de esas, ¿no? Que el pecado, que el fruto prohibido, que el castigo, donde vamos después de muertos, el infierno y todas esas cosas que te hacen sentir pues una cosa como de vida o muerte, ¿no? Y realmente eso no tiene por qué ser así, o sea, con el entendimiento es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y ahora no sé si quieres responderme, pero tú dijiste en un momento de que tú tenías algún tipo de rebelión con la religión católica en ese sentido en tus inicios y que después cambiaste como de parecer y te quedaste con algo. No sé si quieres compartir eso. No, me quedé con mucho, o sea, empecé a entender la metáfora. Y al entender la metáfora, pues las metáforas son como catapultas en estos campos del bien y del mal que te van haciendo avanzar a fuerzas. Y me quedé con muchísimo. No te puedo decir, oh, y ahora soy un experto en las escrituras y ponme la que me quieras delante. No, pero me encanta leerlas y me encanta desentrañarlas. No nada más las católicas, todas. Ya ves que todo el tiempo estoy sacando aquí. Todas me encantan porque todas son metáforas de lo mismo. Y las metáforas, como las palabras, es la única herramienta que tenemos para apuntar a la verdad. Y como herramienta puede liberarnos o encarcelarnos. Muchas gracias, Marina, de verdad. Gracias. Y en ese sentido, Julia, al que estamos apuntando, ¿no? Estamos en el jardín del Edén. No existe otro lugar. Nada más o lo ves o no lo ves. Porque o estás comiendo juicio o no estás comiendo juicio. Como dice nuestro colega Michael Neal, qué desperdicio tener una vida maravillosa y no saber qué está sucediendo. Aquí está. ¿Para qué perdérnosla? Equivocándonos. En el sentido de qué se trataba. Las posibilidades que están más allá de ese juicio, más allá de ese errar, más allá de ese no entender de qué se trataba, son infinitas. Y las que están de este lado son bien reducidas. Gracias, hombre. Bueno, pues creo que ya se acabó el tiempo, nos excedimos un poquito más, les agradezco mucho su asistencia, su participación y pues bueno, gracias a todos, que tengan una excelente semana, nos vemos el siguiente miércoles, gracias Marina. Bueno, Gracias. voy a volver a escuchar, tengo que... Besitos a todos, buen fin de semana, que todavía falta, pero ya casi. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, miles. Gracias. Gracias. Bendiciones. Besos, gracias. Bye. Y gracias a todos.